Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio de reflexión y debate sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School en Negocios Televisión. Soy Luis Alberto Iglesias. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que ya está afectando y cómo a nuestros bolsillos, la inflación. Nuestros dos gestores invitados nos van a explicar, entre otras cosas, cómo la inversión en activos reales puede proteger y aumentar nuestro poder adquisitivo. Como todas las semanas, terminaremos con las recomendaciones de lectura de nuestros invitados. Y además, estrenamos hoy una sección con consejos de ahorro que precisamente ahora nos van a venir mejor que nunca. ¡Empezamos! Seguimos en el foco de Value School. Llevábamos años viendo acercarse lentamente al fantasma de la inflación y casi de golpe parece haberse instalado por fin en nuestros hogares. Aunque lo estamos notando en los precios de la electricidad porque son los que más noticias están generando, los precios de los productos con que llenamos la cesta de la compra no se han quedado atrás. Lo cierto es que esto solo era cuestión de tiempo y se veía venir. A principios de julio recibimos una señal cuando se confirmó que las autoridades monetarias no iban a hacer mucho por remediar las subidas de precios. De hecho, el Banco Central Europeo aprobó un cambio en su objetivo de inflación. En lugar de estar por debajo del 2%, pasó a estar en torno a ese 2%. Además, el BCE permitiría en adelante que la inflación se situase por encima de esa cota durante periodos transitorios. En otras palabras, barra libre para la subida de precios. Pero el BCE suele ir a remolque a la hora de aplicar políticas monetarias de este tipo, y esta vez tampoco fue una excepción. Meses antes, la Reserva Federal de los Estados Unidos también realizó una maniobra muy parecida. ¿Por qué pasar de preferir unos precios estables a esta súbita manga ancha? Muy fácil, porque la inflación aligera la losa que supone la deuda pública para los gobiernos que nunca antes han estado tan endeudados. Los paquetes de ayudas aprobados para paliar los estragos causados por la crisis del coronavirus vienen con una gigantesca factura que hay que pagar. Cuando un Estado necesita pedir prestado para afrontar sus gastos, emite deuda. Y los Estados se aprovechan de una ventaja con la que los ciudadanos de a pie no contamos. Pueden crear nuevo dinero para pagar esa deuda. Una solución ideal para gobiernos endeudados. Sin embargo, al haber más dinero en la economía, cada unidad de moneda vale menos y los precios de todo lo que puede comprarse se ajustan al alza para reflejar que hace falta más dinero para comprar lo mismo que antes. Esto es lo que los consumidores conocemos como inflación. Por su culpa, notamos que nuestro sueldo y nuestros ahorros valen menos. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Claro que sí. Invertir a largo plazo en una parte de nuestro patrimonio en la bolsa es la forma de ponerlo fuera del alcance de la inflación. Invertir. ¿Qué instrumento es el más adecuado y a qué sectores o empresas debemos prestar atención en momentos de repuntes de precios? Hay tantas respuestas como perfiles de inversión, pero hoy en El Foco escucharemos los puntos de vista de dos gestores que nos contarán qué hacen para proteger el capital de sus partícipes. Damos la bienvenida a Miguel de Juan, gestor de Largos Value Fund, y a Jesús Domínguez, consejero delegado y cogestor de Valentum. Miguel, Jesús, bienvenidos, ¿cómo estáis? Buenos días, Luigi. Encantado de estar aquí con vosotros y con Jesús también. Hola, ¿qué tal? Hola a los dos, hola a todo el mundo. Claro. Jesús, mira, ya que tú eres el último en saludar, yo te voy a hacer la primera pregunta. Como gestor profesional, la inflación parece que ha aparecido de repente en los recibos de los supermercados, en la factura de la luz, pero los inversores que estáis todo el día analizando empresas y viendo dónde invertís en los sectores, en el mundo en general, ¿lo veíais venir desde hace tiempo? Me gustaría decirte que sí, pero la realidad es que es muy complicado acertar con este tipo de cosas. Con todo lo que se refiere a la macroeconomía en general, para nosotros por lo menos, que a lo que nos dedicamos es a analizar compañías una a una, es algo muy, muy complicado. Si te soy sincero, nosotros lo que esperábamos era una inflación pasajera. A medida que se reabriese todo y todo el mundo saliese con bastante ahorro después de haber estado un año en casa, pero pensábamos que iba a ser eso, una inflación pasajera.
al final con las materias primas manteniéndose y cada vez subiendo más, y ahora que yo creo que esto sí que es lo que te cambia un poco la subida del gas y de la luz, yo creo que esta inflación va a durar un poco más. ¿Por qué? Pues hablando con muchas compañías estamos viendo que hay muchos contratos que se renuevan anualmente y probablemente antes iba a ser un traspaso de precios de la materia prima que se puede ir ajustando, pero cuando es un precio de la energía se mete en el contrato anual y ya vamos a tener subidas de muchos productos para todo el año que viene, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un poco más permanente de lo que pensábamos hace unos meses. Muy bien. Miguel, Milton Friedman decía que la inflación es, ante todo y fundamentalmente, un fenómeno monetario. ¿Puedes explicarnos, por favor, cuál es la función, la responsabilidad de la banca central, porque a ella he aludido en el editorial del programa, en la generación de esto que conocemos como alza de precios y que los economistas llaman inflación porque es el aumento de la masa monetaria? Y paro porque la respuesta va por tu parte y no la tengo que dar yo. Bueno, básicamente es correcto. Es decir, el problema en general es que normalmente tendemos a pensar en inflación solamente como subida de precios. Como bien decía Jesús, hay ocasiones en las que esa subida de precios sí se va a ver de una forma mucho más evidente en lo que es la cesta de la compra, pero en otras situaciones eso no pasa, no termina de llegar la creación de esa masa monetaria de forma artificial por parte de los bancos centrales y del circuito de la banca comercial, no termina de llegar, digamos, a lo que sería la cesta de la compra en sí. Y pues podemos estar viendo simplemente que hay un montón de dinero nuevo que se ha ido creando y a lo largo de esta última década lo hemos visto de forma brutal, y a raíz de lo que pasó el año pasado con el tema de la pandemia y toda la inyección de dinero que se tuvo que hacer, pues esa creación de dinero finalmente termina llegando a algún sitio, ¿no? Generalmente pues ha estado yendo hacia el sector financiero, hacia el sector materias primas, que no todo ha ido pasando siempre para el consumidor final, pero como decía bien Jesús, en estos momentos lo que sí se está viendo ya, sobre todo por el tema, pues eso, decía, el tema del gas y el tema de la luz, que es algo evidente que nos toca con los bolsillos de todos los españoles en este caso, y que lo hemos repercutido directamente. Entonces, hay situaciones en las que, como digo, la masa monetaria creada de forma artificial, es decir, sin tener un respaldo real en lo que es una creación de riqueza, termina por no llegar a los consumidor final, y en otras ocasiones sí que se ve esa llegada al consumidor final, y es lo que vemos en el IPC. Pero claro, el IPC simplemente es una medida estadística de la evolución de una cesta de productos, de bienes y servicios, que además puede ser modificable. Entonces, no siempre es exactamente el dato de IPC que nos da la inflación que realmente estamos viendo. De hecho, seguramente muchísima gente lo vea, decir, pues la inflación según el IPC me ha subido el 0, no sé qué, el 2%, y a mí mi coste de la vida realmente me está subiendo mucho más. Básicamente vendría a ser un poco esa situación. Muy bien. Jesús, en Value School siempre explicamos que la forma o una forma muy eficaz a largo plazo de protegerse precisamente del efecto perjudicial de la inflación, porque se come mi riqueza, vamos a decirlo así con pocas palabras, es invertir en activos reales a largo plazo, en este caso en empresas. ¿Por qué esto puede ser una buena protección? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque las empresas lo que van a hacer es beneficiarse de esa inflación, van a subir los precios de sus productos. Invertir en empresas siempre está bien, yo creo eso, por eso me dedico a esto y por eso tengo todo mi dinero invertido en fondos de renta variable, en el mío, vamos, pero hay que diferenciar un poco y ahí hay que afinar cuando hay mucha inflación o cuando va a venir inflación, quiénes son los que más se van a beneficiar y quiénes los que menos. Al final es una cuestión de quién puede subir precios, quién tiene ese poder de fijación de precios y quién no, por una parte, y quién es capaz de traspasar toda esa subida de precios o quién está al principio, muy al principio de la cadena de valor y realmente
a ese no le aplica la subida de precios. Es, pues, por ejemplo, el caso de la minería. Están al principio de todo. Obviamente, pues si tienen que comprar nuevas máquinas, pues les va a costar un poco más de dinero, pero ellos están sacando piedras, están sacando un material, lo venden más alto y pues, por ejemplo, son los que tienen un beneficio más claro, ¿no? Pero buscar empresas, como siempre, buenas, empresas que tengan poder de fijación de precios, un producto muy bueno que la gente quiera y que esté dispuesto a pagar más si ese precio sube. Muy bien, Miguel, también en Value School explicamos que precisamente si en tiempos de inflación la renta variable, activos reales pueden suponer una buena protección, no es el caso de la renta fija. ¿Nos explicas por qué? Sí, exactamente. La renta fija, a ver, tenemos que primero explicar que la renta fija no es un producto que no cae de precio. Lo que es fijo es la renta que nos están pagando. Lo mismo que en renta variable se habla de, generalmente tendemos a pensar en la bolsa y mucha gente piensa que es variable porque sube y bajan las cotizaciones. No es así, es porque la renta que pagan esas acciones, las empresas, son los dividendos. Y esos dividendos unas veces pueden ir creciendo, otras veces pueden directamente desaparecer, ¿no? Entonces, con la renta fija lo que nos ocurre es que tenemos una cantidad que hemos entregado. La renta fija es una deuda que emite una empresa, un país o cualquier otro tipo de institución o entidad. Pide prestado una cantidad de dinero durante un determinado tiempo y se compromete a pagar una determinada cantidad de forma, por hacerlo muy sencillo, de forma anual. Imaginemos que tenemos un bono a 5 años que nos paga un 5% anual. Bueno, pues le damos 100 en el inicio y nos va pagando 5, 5, 5 y en el último año nos devuelven nuestros 100 y los últimos 5 de intereses que nos tiene que pagar. El problema de esto, si tenemos inflación, nuestro 5, 5, 5 de renta anual, de renta fija anual, va disminuyendo en poder de compra, el poder adquisitivo va disminuyendo, cada vez podemos comprar menos con esos 5 euros que nos está pagando por cada 100 y finalmente, en el último periodo, cuando nos devuelve los 100 que le habíamos invertido, esos 100 siguen siendo 100 nominales, es decir, seguimos perdiendo poder adquisitivo, en este caso acumulado durante esos 5 años del ejemplo. Entonces, la renta fija, en ese sentido, se ve muy perjudicada por lo que es la inflación. Cuanto mayor es la inflación, mayor poder adquisitivo estamos perdiendo por estar invertidos en renta fija. Y cuanto mayor es el plazo, lo mismo. No es lo mismo tener una letra del Tesoro, que evidentemente hoy nos paga cero, pero recuperamos nuestro capital en 12 meses, podría ser hasta 18 meses, pero digamos que lo habitual serían los 12 meses, y a partir de ahí ya reinvertiríamos a otro tipo superior, es de suponer. Pero con bonos a más largo plazo, a 3, 5, 10 años, realmente la pérdida de poder adquisitivo puede ser muy significativa. Muy bien, gracias. Jesús, en vuestra búsqueda de sectores donde encontrar empresas, donde, por utilizar el término, aflore valor, que vosotros después materialicéis en inversiones concretas, en compañías concretas, háblanos de un sector, después llegaremos a la compañía dentro de ese sector en la que estáis invertidos en vuestro fondo, un sector donde habéis encontrado oportunidades. Pues mira, recientemente, de un año hacia hoy, hemos invertido en el sector de barcos, en el sector de barcos relacionales, más concreto en yates y yates de lujo. Es un sector, bueno, que me gustaría además hablar porque es un sector, yo creo, un poco más entretenido, que a veces hablamos de cosas un poco más aburridas cuando presentamos compañías y sectores. Y es un sector curiosísimo porque nosotros, cuando empezamos a analizarlo y a analizar la empresa de la que luego hablaremos, pues íbamos con muchísima precaución, porque al final es un sector donde hemos visto a lo largo de los años en compañías no cotizadas, pero hemos oído de muchas quiebras, de muchos problemas, gestiones complicadas. Pero la realidad es que es un sector que las empresas que la gestionan bien tiene muchísimo sentido. Es cierto que hacen pocas unidades al año, y que son muy grandes y que tienen un valor muy elevado, pero eso tiene ciertas ventajas. Una de las ventajas es que tu cliente es un cliente muy acaudalado y que quiere ese barco, con lo cual vas a tener pocos problemas a la hora de cobrar. Aquí uno
o hilo con la siguiente cuestión, es que clientes acaudalados estamos viviendo unos momentos, pese a todo lo que ha pasado últimamente, en el que el número de ricos en el mundo sigue creciendo y sigue creciendo de forma más rápida. Llevamos viéndolo unos años, pero la tecnología, el hecho de poder cerrar negocios y abrir negocios sin moverte de tu ciudad o de tu casa por videoconferencias, está aumentando ese número de empresas y ese número de gente rica, ¿no? Y bueno, y el coronavirus no deja de ser una razón más para que la gente quiera comprarse un yate y quiera tener su espacio privado. Cuando hablamos de las compañías en sí, pues bueno, aquí ya como siempre, algunas están mejor gestionadas que otras, pero son compañías que, a diferencia de lo que puedas pensar, no necesitan demasiado capital empleado, no necesitan una gran fábrica para fabricar, lo que necesitan es un hangar, pero un hangar que son 4 paredes y realmente tu capital es capital humano, gente que sepa construir ese barco, ese producto, ¿no? Entonces, bueno, por todo este tipo de razones nos empezó a atraer y empezamos a mirar compañías en concreto en las que invertir. Pues muy interesante. Miguel, por tu lado, ¿dónde has encontrado oportunidades de inversión? ¿Dónde ha aflorado valor? ¿En qué sector? Bueno, en realidad, además lo hemos hablado más veces tú y yo, el Argos no invierte por sector, invierte empresa a empresa. Entonces, podríamos estar 100% invertidos en un único sector que no me importaría, ¿no? Pero generalmente, lógicamente, si tienes diferentes áreas o diferentes sectores al final donde vas a estar más o menos invertido. En este caso, pues donde llevamos ya invertidos desde hace 2 años prácticamente, es una compañía, en este caso es una compañía pequeñita americana, es una compañía holding, digamos que tienen bastante invertido en lo que es la parte de publicidad en carreteras, lo que son las vallas publicitarias que todos conocemos, pero tiene también su parte de inversión en compañías de seguro, la parte de instalación de fibra y la parte inmobiliaria. Principalmente siempre buscando nichos de mercado, es decir, el sector, por ejemplo, de la publicidad es un sector gigantesco, es un sector enorme. En Estados Unidos solamente mueve 240, 250 mil millones de dólares al año y en este caso estamos hablando de una empresa realmente de nicho, ¿no? De lo que sería solamente la parte de los carteles anunciadores, ¿no? Las vallas publicitarias. Y ahí la verdad es que llevamos invertidos en esta empresa, que sería la única parte, digamos, que tendría dentro de ese sector, ya te digo, como prácticamente 2 años. Estamos bastante tranquilos con ellos y tal. La parte de seguros es otro sector enorme también, gigantesco, pero aparte de otra que sí que tenemos, que es Berkshire Hathaway, pero que no es el caso de hablar ahora, en esta estamos enfocados en lo que sería el nicho de prácticamente la intermediación y de seguros de caución, lo que serían fianzas. Es un sector muy interesante porque es muy complicado el tema de que se te vaya a meter grandes operadores precisamente por toda la problemática que tiene, que son operaciones de muy bajito importe, con lo cual normalmente ni los comerciales quieren realizar tanto trabajo, digamos, para cobrar, aunque sea un porcentaje importante sobre lo que es la fianza, pero de cantidades muy pequeñitas, pues generalmente las grandes operadoras no se meten. Y en la parte de, digamos, telecomunicaciones de fibra, de instalación de fibra, también sigue siendo un nicho de mercado porque en vez de estar centrado en lo que serían las grandes urbes, las grandes zonas metropolitanas, está centrado principalmente en lo que es la instalación de fibra perdón, en el entorno rural. Entonces, ahí tampoco es que haya demasiados competidores. Perfecto, vamos a entonces destapar las incógnitas sin que esto constituya por supuesto, ninguna recomendación de inversión. Vamos con Jesús. Jesús, ¿cuál es la compañía dentro del sector de yates de la que nos vas a hablar? La compañía se llama San Lorenzo. Es una compañía italiana. Adelante. ¿Por qué estáis invertidos? Bien, pues esta compañía salió a bolsa como hace un par de años y hace un año
tuvimos la oportunidad de conocerles, de hacer una reunión, una videollamada con ellos y bueno, decidimos aceptar porque no encajaba en principio en nuestros pensamientos y teníamos muchas dudas, pero nosotros hacemos una cosa que es ver a todas las compañías que podemos, porque siempre aprendes algo, aunque no la compres, bueno, pues a veces descubres cosas para otras compañías en las que sí que estás invertido, sectores que te interesan, y luego a veces pasa como en esta, en la que te llevas una sorpresa. Lo que vimos es una compañía muy bien organizada, una compañía que, donde el consejero delegado o el presidente tiene un 63% de la compañía, venía del sector, de otra compañía que se llama Cimut, decidió entrar aquí, ha tenido una época en la que la compañía era privada, no cotizaba en bolsa, en la que ha dado entrada a distintos fondos y ha ido recomprando de vuelta la compañía para sí mismo y al final la ha sacado a bolsa. Y ha pasado de una compañía que vendía 5 barcos a una compañía que estaba vendiendo unos 40-50 barcos al año, ha crecido mucho el tamaño de las esloras de estos barcos que vende y, por supuesto, ha crecido mucho el precio de los barcos que vende. Y todo eso lo ha hecho sin haber tenido problemas financieros, con un balance súper sólido, habiendo crecido con un circulante pues muy ordenado. Y esto es cuando tú tienes un pedido, lo primero que haces es cobrar una parte, un adelanto, empiezas a construir, vas cobrando adelantos y vas construyendo. Y si no, te paras. Llega un momento en el que si no me pagas, no voy a seguir construyendo. Con lo cual, bueno, pues la empresa en sí tenía mucho sentido. Nosotros buscamos dos cosas, lo que llamamos value, que es ver que una cosa genera unos beneficios que acaban en una valoración superior a lo que estamos viendo en el mercado y lo miramos por flujos de caja. Y la otra es momentum. Para nosotros momentum significa catalizadores. Ver catalizadores que van a hacer, como tú decías al principio, Luigi, que aflore ese valor que vemos en primera instancia. Entonces, lo que vimos el año pasado fue que ellos habían seguido construyendo los yates que tenían en pedidos. Estos yates no se construyen de la noche a la mañana, tardan entre 6 meses y 3 años en construirse, con lo cual ellos siguieron trabajando. Es cierto que algunas plantas las pararon en algún momento, pero el negocio siguió. Y lo que empezamos a ver era que se les estaban empezando a acercar ya clientes con pedidos muy serios y veíamos mucho deseo de esos clientes de tener un barco nuevo. Gente que lo había pasado, bueno, todos lo hemos pasado muy mal, ¿no? Pero esa gente muy pudiente, pues que se empezaba a desatar y ellos lo decían, nos está subiendo el libro de pedidos y estamos viendo las cosas muy de cara. Entre lo que he comentado antes, que vemos que cada vez hay más ricos, que era el momento de volver a salir de casa y que todo el mundo iba a gastar más y que los ultra ricos también se iban a gastar más en barcos nuevos y alguna iniciativa de la compañía específica como una compra de una marca muy exclusiva de barcos de esloras un pelín más pequeñas de las que tenían, pues vimos que iban a tener un crecimiento muy importante y que eso se debería ver reflejado en valoración. Pues Jesús, por incluir una pequeña nota, hay espectadores que quizás se figuren que un inversor profesional, como sois los dos, compra una compañía y espera a que ese valor se materialice para venderla, pero no suele ser así. Puede haber ventas y compras en la trayectoria de la permanencia de esa compañía en el portfolio hasta que se alcanza ese precio objetivo. En cuanto a San Lorenzo, ¿habéis tenido ese tipo de compras o ventas intermedias o estáis invertidos desde el principio? Bueno, hemos estado invertidos desde que compramos las acciones, hemos estado en el valor. Sí que es cierto que hubo un momento que redujimos un poquito la posición y esa reducción de posición la volvimos a incrementar. Y me preguntaréis, pues, ¿por qué haces esto? Bueno, pues obviamente nosotros vamos viendo dos cosas. Vamos viendo el precio de cotización de la compañía y vamos viendo los resultados. Cuando pensamos que el precio de cotización se está yendo un poco, tiene demasiadas alegrías, pues pensamos que es momento de ir reduciendo un poco. ¿Qué es lo que pasa? Luego publican resultados y vamos viendo que la operativa, el negocio de esa compañía está siendo de facto mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Y de hecho, en esta compañía en concreto, lo bueno es que cuando esos resultados
son en forma de ventas, en forma de ingresos, EBITDA y generación de caja hoy, y en forma de cómo está el libro de órdenes, que sabemos que nos va a dar bastante tiempo de vida, sobre todo cuando ese libro de órdenes que tiene adelantos pagados por parte de los clientes, y al final cuando pagas una señal grande en este tipo de cosas, poca gente al final se va a caer, pues ves que a largo plazo ese valor te está incrementando. Ellos además han dicho que van a aumentar un poquito la capacidad para dar cabida a toda esa demanda, con lo cual nos vuelve a subir nuestra valoración objetivo y no tenemos problema, y aquí sí que hay que eliminar mucho el componente humano y decir, no, es que vendí un poquito más abajo. No, si realmente vale más hoy, hay que volver a entrar. Y en ese sentido, pues sí que vamos gestionando la posición. Muy bien, Miguel, destapemos la incógnita por tu parte. ¿Qué compañía del sector de la publicidad, has mencionado vallas publicitarias, lleváis en cartera, o llevas en cartera dentro de Largos, y cuál ha sido esa trayectoria desde que entró en cartera hasta el momento presente? Bien, bueno, la empresa es Boston Omaha. Se llama Boston Omaha porque son dos cofundadores, son dos directivos ejecutivos, y uno está en Boston y el otro está en Omaha. Entonces se curraron mucho el nombre diciendo, bueno, pues Boston Omaha y a correr. Cosa que, por cierto, a mí me gusta bastante, ¿no? El que se dejen de grandes historias y de mucho marketing. El conocimiento de esta empresa me vino a través de leer las cartas de un inversor value americano, que es Steven Keel, de Arquitos Capital, en el que él la comentaba y comentaba un poco la situación. Lo que te pasa con esto es que una vez que lo ves, sabes que a él le ha gustado, y desgraciadamente le entró a bastante mejor precio que yo, porque entró bastante antes, pero sí que ves que a ti también te gusta. Entonces empiezas a investigar un poquito con la compañía y empiezas a ver las cosas que tiene y lo que están tratando de hacer. Entonces, como os comentaba al principio, es una compañía que podríamos llamar más bien holding, porque se dedica a captar dinero y ese dinero posicionarlo en diferentes tipos de negocios. El negocio principal, hoy por hoy, todavía sigue siendo la parte de las vallas publicitarias, generalmente en lo que es la zona del medio oeste americano y sur, zona de Alabama y demás. La ventaja de los carteles anunciadores es, a ver, el sector en sí está bastante concentrado por una parte, es decir, las tres principales empresas tienen el 50% del mercado, pero el resto está muy atomizado y es donde Boston Omaha está creciendo, comprando nuevos competidores, o cuando ellos directamente dejan de continuar, digamos, con los servicios de las vallas, con la concesión, lo que hacen es que entran ellos y la compran, vigilando siempre mucho el precio que están pagando por los ingresos que generan. El objetivo tanto de Adam Peterson y Alex Rother, que son los dos codirectivos, es buscar empresas, negocios que generen rentas de forma recurrente. Entonces, en el caso de las vallas publicitarias, los contratos suelen ser a bastante largo plazo, generalmente. Estoy hablando de las concesiones, no de lo que es el cliente final, que es el anunciador, ¿no? Es un segmento muy regulado, tanto a nivel estatal como a nivel federal como a nivel local, tanto en el tema del número de plataformas que puedes tener disponibles, los requisitos a la hora de modificarlas, el paso de lo que es el cartel típico tradicional en vinilo para pasarlo a digital. Y en todo esto, Boston Omaha está haciendo pues, sus pasos para ir generando cada vez mayor valor. El margen que tiene el negocio en sí es bastante elevado, y el problema es que todavía la empresa, como está creciendo, pues todavía tiene un tamaño pequeñito comparado con lo que puede llegar a tener en el futuro. El resto de las divisiones, la segunda por historia había sido la parte de seguros, en la parte principalmente del tema de, como decíamos antes, de seguro de caución, seguro de fianzas, en el que la ventaja que tienes es que tienes márgenes bastante elevados, pero con volúmenes muy pequeñitos. Tienes una ventaja añadida, que es que la parte de seguros de caución es dentro de lo que es el área de segmento de seguros,
es la que cuenta con la menor posibilidad de pérdidas. Entonces, los seguros que generalmente, pues dependiendo del tipo de seguros, puedes tener un volumen de tener que sacar dinero de la compañía para hacerte cargo de los imprevistos, de las quiebras que se hayan podido generar y demás, de los quebrantos. En el caso del seguro de impago de las fianzas es muy bajo, pero te estoy hablando de menos de la mitad de lo que vendría a ser para el segmento más alto, ¿no? Esta, como te decía, fue la segunda, digamos, la segunda división que crearon en su día, el segundo negocio en el que entraron. Pero la que más está teniendo en estos momentos crecimiento, donde están aportando ahora más capital, es para la instalación de fibra. Empezaron en el estado de Arizona, hace año y medio entraron en Utah, en Nevada, y ahora acaban de anunciar un acuerdo para coordinar estas dos compañías que tenían por separado, Arizona y Utah, e incorporarlas dentro de lo que sería un acceso a nivel nacional. Principalmente, insisto, en áreas poco pobladas donde la ventaja de la fibra evidentemente es muy singular, es brutal comparado con otro tipo de acceso a Internet, y hay pocos competidores en ese sentido porque realmente el volumen de negocio, por así decir, vendría a ser poco, pero los márgenes son estupendos. A mayores, pues ha ido sacando, ya te digo, tiene inversiones en la parte del sector inmobiliario, tiene una pequeña participación en un pequeño banco familiar. El banco es de Nueva Orleans, pero ofrece servicios de préstamos para la compra de automóviles en 32 de los estados, y han creado un SPAC, un vehículo de inversión, Yellowstone, que el objetivo es tratar de entrar con esa capacidad de adquisición, el comprar otras compañías que sean complementarias o adyacentes, digamos, a las empresas que ya tienen dentro de la cartera. La ventaja principal de esta empresa, pues aparte de los márgenes en esos nichos de mercado, que es lo que van buscando, y esa generación recurrente de caja, es para mí principalmente el equipo directivo que está detrás. Son hipertransparentes, son tremendamente cercanos, y la verdad es que es una gozada estar con ellos. La verdad es que observen los espectadores el nivel de conocimiento que demuestran los dos sobre las empresas en las que están invertidos. Ojo, los dos invierten, aparte de su patrimonio, el de sus partícipes, con lo cual la responsabilidad justifica que les estudien tan a fondo y que las conozcan tan bien. Para terminar, Jesús, ¿alguna recomendación de lectura para saber más tanto sobre el sector de San Lorenzo como sobre la compañía, o también recomendación de lectura general sobre economía y finanzas, ya que estamos en tiempos de inflación? Quizá quiera recomendar algún recurso para estudiar más del tema. Bueno, la verdad es que sobre el sector y sobre la compañía, así algún libro, alguna cosa, no conozco mucho, porque es un sector en el que ha habido pocas cotizadas, anteriormente tampoco han ido muy bien. Entonces yo lo que recomendaría es bucear por internet, buscando, pues yo creo que los términos a buscar son San Lorenzo. Se puede buscar también mucho por Massimo Perotti, que es bueno, no es el fundador porque él la compró cuando era muy pequeñita, pero es el artífice de haber llevado la compañía donde está actualmente. Y también se puede comparar con otra compañía que también ha salido a bolsa recientemente, también italiana, que se llama The Italian Sea Group, que tiene una marca que se llama Admiral, es su marca más importante, y esta hace barcos todavía más grandes, de hasta 90 metros de eslora, ¿no? Entonces yo creo que buscar en internet, tanto en páginas web como vídeos donde ellos también explican un poco el sector, que hay bastante, pues es lo más interesante. Ir buscando por cuevas. Estupendo, por cuevas que guardan tesoros. Miguel, recomendaciones por tu lado. Bueno, pues a ver, como libro, por ejemplo, sobre el tema del crédito bancario y demás, el del profesor Huerta de Soto, Dinero y Crédito Bancario. Por parte de la banca central, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el de los señores de las finanzas del Yacuata Hamed, que
tiene la fortuna de que está en español también. Y sobre Boston Omaha, aparte de las cartas de Largos que están disponibles a través de Rankia en el blog de A Bordo de Largos, hay un artículo de un amigo mío, de Ezra Krangel, él es de México, que es del año 2019 y se titula Boston Omaha, la nueva Berkshire Hathaway o algo así. En referencia a que uno de los codirectores, Alex, es el sobrino nieto de Warren Buffett, aunque él siempre procura no utilizar a su tío abuelo como referencia, precisamente para que le tengan valorado por sí mismo. Yo quiero señalar a los espectadores que Miguel de Juan fue el protagonista de uno de los números de la revista de libros de Value School, que titulamos La Biblioteca del Inversor, que son de descarga gratuita, son PDFs. El de Miguel está cuajado de libros de muchas temáticas, no solamente de inversión, economía, también novela y ensayo de historia también. Y animo a los oyentes y espectadores a que vayan a la sección de comunidad del canal de YouTube de Value School y desde ahí descarguen ese número y los 4 o 5 más que tenemos dedicados a otros tantos gestores. Bueno, pues Miguel de Juan y Jesús Domínguez, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, porque siempre es un placer y aprendemos mucho con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias tanto a Value School como al Foco. Claro que sí. Adiós, amigos. Y nosotros seguimos aprendiendo en el foco. Esta semana comenzamos además una nueva sección con nuestra amiga y colaboradora Esmeralda Gómez. Y ahora que notamos los efectos de la inflación en nuestros propios bolsillos, sus consejos de ahorro y finanzas personales no pueden ser más oportunos. Bienvenida y cuéntanos, Esmeralda. El endeudamiento es una herramienta que hay que aprender a utilizar de forma responsable. Al contratar un préstamo bancario de importe elevado, como por ejemplo una hipoteca, tienes un compromiso de devolver el dinero que te han prestado a través de unos pagos mensuales, conocidos como cuotas, durante un tiempo determinado, lo que se conoce como el plazo de amortización. Es decir, que te comprometes a pagar un número determinado de cuotas. Cada cuota se compone de una parte de capital que te han prestado y de intereses por haber recibido prestado ese dinero. Hay países en los que se incentiva el endeudamiento mediante distintas estrategias, como ocurre en Estados Unidos, lo que puede derivar en verdaderos dramas. La deuda debe estar controlada, pues es una forma de cubrirte ante subidas en los tipos y que comprometa tu capacidad de pago futura, o de tener capacidad de reacción si pierdes tu principal fuente de ingresos, porque la vida es muy larga. ¿Cuál es el nivel de deuda adecuado? Idealmente, la suma de todas las cuotas que pagas al mes por los préstamos contraídos no debería superar el rango del 30 al 45% de la suma de tus ingresos mensuales netos. Yo suelo hablar del 35% por simplificar. Ahora bien, en el caso de tener varios préstamos con distintas cuotas, ¿a cuál dedicas tu energía para cancelarlo en primer lugar? Veamos que la respuesta no es cerrada, pues requiere análisis e introspección. Pero te voy a marcar una hoja de ruta para ayudarte a tomar la mejor decisión en cada caso. Los pasos para tomar la decisión se basan en organizar y priorizar. El primer paso, por tanto, es organizar las deudas que tengas. No todas tus deudas afectan tus finanzas del mismo modo. Recopila la siguiente información de todas las deudas que tengas. En primer lugar, el destino. Si es una hipoteca, la deuda de una tarjeta de crédito o un préstamo de estudios. La cantidad del préstamo que te queda por pagar. La cuota mensual que estás pagando, en tercer lugar. Y por último, el tipo de interés que tiene esa deuda. El segundo paso es priorizar tus pagos. Pero ¿en función de qué los priorizas? Una de las estrategias que solo tiene en cuenta el punto de vista económico es empezar a amortizar la deuda que tiene el tipo de interés más alto. Una vez que esta deuda está amortizada, pasas a la siguiente deuda con la tasa de interés más alta y así sucesivamente. Es importante analizar cada contrato de los distintos préstamos, pues podría haber costes asociados a la amortización y estos deben tenerse en cuenta. En este escenario seguirías este proceso hasta que hayas pagado
toda tu deuda. Lo más difícil suele ser el principio, pues a medida que se amortizan deudas, queda dinero mensual que se puede destinar a la amortización de las deudas restantes, al ahorro o a la inversión. Sin embargo, esta estrategia que acabo de contarte, desde el punto de vista humano, puede que no sea la más ventajosa, a pesar de que desde el punto de vista económico pueda serlo. Me explico. Y es que la motivación que vas a recibir si ves reducir tus préstamos puede ser, desde una perspectiva global, un aliciente añadido para pagar aquellas deudas restantes. Por tanto, la segunda estrategia que propongo es la de empezar a reducir aquellas deudas cuya cantidad de préstamo que te queda por pagar es menor, con independencia del resto de variables, con independencia del tipo de interés. De esta manera, la motivación de ver cómo vas cancelando los préstamos es mayor que si empiezas teniendo en cuenta solo el tipo de interés, solo el aspecto económico. Aunque esta opción, desde el punto de vista estrictamente económico, pueda aparentar no ser la mejor, teniendo en cuenta no solo la economía, sino también la parte psicológica de las personas, puede garantizar el éxito y no abandonar el objetivo de amortizar las deudas. Por tanto, para reducir tus deudas, organiza y prioriza. Recuerda que lo que desde el punto de vista óptimo de la economía puede que no sea la mejor opción en tu caso. En cualquier caso, la solución pasa por analizar, decidir y actuar. Por otro lado, merece especial atención la amortización de la hipoteca, pues se trata de un producto que gran parte de la población tiene en algún momento de la vida. Imagina que dispones de un excedente de dinero que no forma parte de tu colchón financiero y que decides amortizar hipoteca. ¿Qué conviene más entonces? ¿Reducir plazo o reducir cuota? Una vez más, desde la perspectiva económica limitada del préstamo, compensa siempre reducir el plazo, ya que en total vas a pagar menos intereses en la vida del préstamo. Sin embargo, desde la perspectiva global, la opción ideal dependerá de tus circunstancias económicas. Cada persona es diferente, ya que siempre debes tener en cuenta el coste de oportunidad. Destinar dinero a la amortización del préstamo es siempre un coste de oportunidad, es decir, pierdes la oportunidad de obtener una posible rentabilidad del dinero. Debes investigar bien las opciones disponibles que hay en el mercado, que además es cambiante en el tiempo. Si eres capaz de rentabilizar el dinero excedente por la reducción de cuota, por encima del coste de los intereses adicionales que vas a pagar por elegir esta opción, entonces es más beneficioso elegir la reducción de cuota. Una vez que te he contado qué opción es económicamente más ventajosa, dependerá también de tu situación particular. Y a grandes rasgos, recuerda que la suma de todas tus deudas no puede superar una cuota del 35% de tus ingresos mensuales netos. Si te encuentras en esta situación, lo ideal es que reduzcas cuota para sanear tu economía y tener más holgura financiera mes a mes, o dicho coloquialmente, no ir con el agua al cuello. Con independencia de la opción por la que te decantes, no olvides nunca hacer el ejercicio fiscal correspondiente. Trabaja la economía consciente. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Esmeralda, y hasta la próxima semana. Y nada más por hoy. Como siempre, os invitamos a visitar nuestro sitio web www.valueschool.es para estar al día de nuestras actividades y cursos y, como no, a seguir aprendiendo sobre finanzas personales e inversión con los vídeos de nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la noche en Negocios Televisión. Hasta entonces, buenas noches.